están? Bien. Hoy está Secretaría de Hacienda con nosotros. Está el secretario Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público. Está Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos. Y está Antonio Martínez Danino, titular del SAT. Hoy vamos a hablar de los ingresos del 2025 y los ingresos del 2026. La recaudación de impuestos alcanza cifras históricas. Como lo dije el domingo en el evento del Zócalo, son 500,000 millones, poco más de 500,000 millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200,000 vienen de aduanas, sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos. Es prácticamente la actualización lo que se hizo este año. Entonces nos va a presentar Edgar primero, el secretario, el tema en general, después Antonio, y después Carlos nos va a presentar, el subsecretario de Ingresos, cómo estamos viendo los ingresos para el 2026, que es lo que se va a aprobar en estos días en el Congreso. Entonces, primero Edgar, adelante. Bueno, y está Noemi. Buenos días a todas, a todos, con su permiso, Presidenta. Si podemos poner la presentación del SAT, por favor. Bueno, antes que nada, yo creo que es muy importante agradecer a todas las y los contribuyentes su aportación a los recursos públicos. No perdemos nunca la oportunidad, verdaderamente, de manera muy honesta y transparente, agradecerle su colaboración, su buena voluntad para contribuir a la hacienda pública. Vamos a repasar en la primera parte cómo va al corte los ingresos para el 2025. La última barra muestra, como mencionaba la Presidenta, los ingresos tributarios y no tributarios que forman parte, son la mayor parte de los ingresos públicos, están creciendo 9.1% en términos reales. En términos absolutos es una variación de 542,000 millones de pesos respecto del año pasado. Como pueden ver ahí, para el periodo enero-septiembre es el mejor comportamiento que tenemos. De esos 542,000, prácticamente 200,000 millones de pesos responden a una mejor recaudación en materia de comercio exterior, todos los impuestos ligados al comercio exterior que implican controles, lucha contra la corrupción, lucha contra el contrabando. Gracias a ello, el Servicio de Administración Tributaria, la NAM, la coordinación de la Subsecretaría de Ingresos ha hecho posible que en medio de un contexto económico donde el crecimiento ha sido un poco más moderado, tengamos un crecimiento muy sólido de los ingresos públicos. La siguiente, por favor. Respecto de la ley de ingresos, hay dos comparativas que son muy relevantes. La primera es cómo vamos respecto de la recaudación del año pasado. Esta es cómo vamos respecto de la ley de ingresos, respecto de las metas que nos puso el Congreso dentro de la ley de ingresos de la Federación. Aquí vamos también en términos nominales 470,000 millones de pesos por encima de la meta establecida en la ley de ingresos de la Federación, 3.3% reales en ingresos tributarios y 16.8% arriba en ingresos no tributarios, para un total de 4.6% en términos reales. En el circulito de la derecha vemos que el cumplimiento a septiembre de la meta anual, de la meta que nos fijan en la Ley de Ingresos de la Federación, vamos 77.8%, casi 78% de cumplimiento en lo que va de este año. La siguiente, por favor. Carlos Lerma, el subsecretario de Ingresos, va a abundar más respecto de esta
respecto a estas cifras. En lo que está a discusión en este momento en el Congreso de la Unión, la meta de ingresos para el siguiente año son casi 6.5 billones de pesos, un incremento de 4.3% en términos reales para los ingresos tributarios y no tributarios. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como mencionaba la presidenta, aquí esta mejora en los ingresos tiene básicamente que ver con mejores controles, con esfuerzos recaudatorios, no implica modificación en las tasas, en las tarifas, en las cuotas, en términos reales, en las adecuaciones de acuerdo con el Índice Nacional de Precio del Consumidor que están establecidas en ley en todo caso. ¿Qué es lo que presentamos también a la Cámara de Diputados junto con el paquete económico? Presentamos también una serie de propuestas en el Código Fiscal de la Federación que nos ayude a luchar contra las factureras, contra la facturación de empresas falsas. Le cedería, si me permite, Presidenta, la palabra al jefe del SAT, Antonio Martínez Dañino. Antonio, por favor. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Secretario, subsecretario Noemí, gracias. Los resultados que acaba de mostrar el secretario de Hacienda son resultado de una recaudación histórica gracias al liderazgo de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al fortalecimiento de la economía y pues que a todas y a todos los contribuyentes han cumplido. Hemos hecho algunas modificaciones, tanto internas en el SAT como las que se encuentran ahorita en el Congreso. La siguiente, por favor. Seguimos trabajando en favor de la sociedad e implementando controles para evitar la evasión fiscal. Una medida de control ante la inscripción de empresas falsas fue la modificación al proceso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y a la firma electrónica con la que las empresas pueden facturar. El RFC y la firma ya no se dan el mismo día como se hacía antes, con el propósito de tener un mayor control de la facturación. Ahora las empresas deben comprobar que el domicilio es realmente el que están registrando y no de un socio o accionista que puede ser testaferro y puede simular las operaciones para no pagar los impuestos. Estas medidas son para reforzar el piso parejo en el pago de las contribuciones y en el bienestar de todas y todos los mexicanos. La siguiente, por favor. Combate a factureros. Esto se encuentra ahorita en el Congreso. Hubo una reforma constitucional el año pasado, se reforma el 19 de la Constitución, en el que la venta de facturas falsas ahora es un delito que implica una afectación grave al fisco federal. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que modificar ahora el Código Fiscal para traer el artículo 19 constitucional al Código. ¿Y cuáles son las modificaciones? Uno, el procedimiento va a ser un procedimiento corto, va a ser un procedimiento abreviado de no más de 24 días. Dos, va a haber baja de sello para facturar desde el inicio del procedimiento. Siempre se va a dar el derecho de audiencia al contribuyente. Tres, los socios, accionistas, representantes legales que vendan facturas, pues ya no van a poder inscribir otra empresa y quien las compre se van a tener que corregir, sino también se les va a bajar su sello de facturación. Siempre se va, como ya lo comenté, a respetar el procedimiento de garantía y lo que se propone ahora va a ser prisión preventiva oficiosa para todas estas personas que no son contribuyentes y que están afectando al fisco federal. Todas estas medidas pues son para el beneficio de la población y para poner piso parejo en el pago de las contribuciones. Y esperamos que estas modificaciones se puedan aprobar. Como ya lo comentamos, hoy en día están en el Congreso. Muchas gracias. Ponemos la otra presentación, por favor.
Ahora, respecto de los ingresos proyectados para el año 2026, que forman parte del paquete económico que hemos estado presentando en conferencia de prensa con los medios de comunicación y en las Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el principio? ¿No? Que no haya nuevos impuestos, no se modifica la ley de ISR, no se modifica la ley del IVA, se actualizan algunas contribuciones de acuerdo con el INPC, como está de acuerdo con la ley. Los principios rectores son el combate a la corrupción y los privilegios, el combate a la evasión y contrabando, como mencionaba, con las herramientas que mencionaba el jefe del SAT. Estamos previendo un crecimiento en los ingresos totales de 7.5 billones de pesos a casi 8 billones de pesos, 7.925.000 millones, un crecimiento de 5.8, con un crecimiento de 7.8% en los ingresos tributarios. Le cedería la palabra, si me permite, Presidenta, al subsecretario de Ingresos para que dé más detalles. Carlos. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como comenta el secretario, pues esta iniciativa que se presentó el pasado 8 de septiembre a las dos cámaras es un paquete elaborado bajo el principio del humanismo mexicano, que es parte fundamental de la Cuarta Transformación, y obviamente sigue los lineamientos de la Presidenta de la República, como ya lo señaló el secretario, de no crear nuevos impuestos y un combate frontal a la corrupción y al contrabando. Se basa principalmente en fortalecer la eficiencia recaudatoria a través de mecanismos de prevención, detección y sanción de conductas que afectan la hacienda pública, como son el contrabando y la evasión, con el fin de que todas y todos los mexicanos contribuyamos de una manera justa y equitativa. La que sigue, por favor. Dentro de la parte importante de las medidas para el combate al contrabando y a la evasión, hay dos propuestas fundamentales. Una es la reforma aduanera, que como comentó el día de ayer la Presidenta, fue autorizada el martes pasado por la Cámara de Diputados, y reiteramos nuestro reconocimiento a los diputados que apoyaron esta iniciativa que fortalece al Estado y que fortalece a México. Esta reforma también será discutida la próxima semana en el Senado, y estamos convencidos de que con las acciones que se están proponiendo más las que se están implementando, reforzarán el marco jurídico y podremos continuar cerrando los espacios a la ilegalidad y continuar con resultados favorables como los que se han obtenido hasta la fecha en la recaudación aduanera. A septiembre de este año, los ingresos en las aduanas van 200,000 millones de pesos arriba de lo que íbamos en septiembre del 2024, lo que significa un 18.3% adicional al año pasado. Como ya lo comentó el jefe de SAT, otro de los temas relevantes es la modificación al Código Fiscal en lo que tiene que ver al combate a las factureras. Aquí solamente yo destacaría, en adición a lo que ya dijo el jefe del SAT, pues que es la reforma a la Constitución de 2019, ya tipifica como delito actividades relacionadas con las factureras, y con estas propuestas que se hicieron en el Código Fiscal de la Federación, lo que buscamos es inhibir y cerrar espacios para la creación de empresas con estas características y para mayor control, así como sanciones para aquellas personas que participen en estas redes que impactan las finanzas del país. La que sigue, por favor. También este paquete económico y particularmente el paquete de ingresos tiene una parte muy importante para coadyuvar al Plan México. Hay una serie de medidas que se toman en las diferentes leyes que se están planteando como iniciativas. Una es para apoyar a la planta productiva nacional y apoyar también la sustitución de importaciones. Se está preveyendo una serie de modificaciones aranceles de los productos y de las industrias sensibles del país. También algo muy importante que ha tenido mucho éxito durante este año es el programa de regularización que está vigente para pymes. Lo estamos proponiendo ampliar, y además en este año el tope de las empresas que podían acceder a estos beneficios era hasta 35 millones. Estamos contemplando ampliarlo a 300,000
a empresas que tengan ingresos hasta 300 millones, lo que implica que podrá haber más empresas que se beneficien de este esquema de regularización, que, dejarlo muy claro, no significa condonación de impuestos, solamente descuento en multas y recargos que se hayan generado por el principal. Otro tema bien importante que estamos también incluyendo es un esquema de repatriación de capitales, precisamente que apoyen a las inversiones que se están contemplando en el Plan México. Otro de los temas también relevantes, se están otorgando facilidades para la Copa Mundial de 2026, un evento que sin lugar a dudas traerá beneficios muy claros y contundentes para México. De acuerdo a los números de la Secretaría de Turismo, estamos esperando en este caso 5.5 millones de turistas adicionales al crecimiento que ya teníamos, lo que significa un impacto de entre 1.800 y 3.000 millones de dólares adicionales en divisas por turismo, y obviamente una generación de empleos. Asimismo, estamos acompañando el Plan México con una serie de incentivos que ya están vigentes desde este año, pero que obviamente continuarán en el 2026, que tienen que ver con promover las inversiones en maquinaria y equipo de las empresas que se relocalicen en México o las empresas nacionales que quieran expandir sus operaciones. Asimismo, fomentar los programas de capacitación, donde estaremos otorgando un incentivo de deducción adicional a la que permite actualmente la ley para estos rubros, y también impulsando la innovación a través de una deducción adicional también para la inversión en patentes. Y muy importante resaltar que estos beneficios también son extensivos a los polos de desarrollo del bienestar que se están incorporando durante este año. Hoy en día ya tenemos 14 polos autorizados en diferentes estados, y la intención, como lo ha dicho la presidenta, es que a fin de año cada uno de los estados tenga al menos un polo. La que sigue, por favor. También dentro de los esquemas del financiamiento al Plan México y todo lo que tiene que ver con el sector bancario, creo que algo muy relevante que contempla esta iniciativa es que ya estamos eliminando la deducibilidad de las aportaciones del FOBAPROA, y esto es muy relevante porque con esto evitaremos que los bancos sigan trasladando el rescate bancario a todas y todos los mexicanos. Además, también es un ejercicio de homologación porque otros países que tienen instituciones similares al IPAP hacen algo exactamente similar, como es en el caso de Estados Unidos. Otro de los temas, estamos también actualizando las cuotas de inspección y vigilancia del sector financiero, que no se habían actualizado desde el 2011, y esto es con el objeto de fortalecer al regulador y tener un sistema financiero en beneficio de los ahorradores mucho más sólidos. También estamos modificando unos reglamentos en la ley del IVA que nos permitan atraer más inversión extranjera en fondos. Particularmente estamos modificando los esquemas de retención en operación de préstamos de valores para darle mayor profundidad al mercado de deuda y que permita financiar proyectos productivos en el país, y además de fomentar la inversión extranjera directa, actualizando algunos de los requisitos que tienen los fondos extranjeros para invertir en México. La que sigue, por favor. Y ya por último, comentarles que este paquete económico, como lo señalaba al principio, está fundado en los principios del humanismo mexicano y también pues, en supuestos muy sólidos. Primero está el cierre y la continuidad del ejercicio 2026, está sustentado en una economía fuerte y estable. Estamos estimando en las variables macroeconómicas que también se pusieron a disposición del legislativo, un crecimiento entre 1.8 y 2.8. Estamos contemplando un peso competitivo y una inflación en el rango de la meta de Banjico. También estamos estimando un comercio exterior robusto que continúe con la dinámica, y además prevemos mucho menos incertidumbre que lo que ha pasado en este año derivado de los diferentes cambios en las políticas comerciales de otros países. Y por supuesto, también las premisas que estamos proyectando están basados en un consumo interno fuerte, básicamente
por el incremento que se ha dado en el salario mínimo de más de 130% y que la presidenta continuará con esta política. Estos ingresos que llegan a los mexicanos y a las mexicanas en términos reales permite un mayor consumo y permite un mayor dinamismo de la economía, así como mantener un empleo en mínimos históricos por debajo del 3%. Con esto, la meta estimada es llegar a 8.7 billones, cifra que será una cifra histórica y que representa solamente el incremento en términos reales de más de 500,000 millones de pesos, 1.5% del PIB, y por primera vez superaremos en términos de ingresos tributarios la relación de 15.1% de ingresos tributarios versus PIB. Algo muy importante es que este paquete económico está basado, como ya lo señalaba, en los principios del humanismo mexicano, garantiza un balance entre la responsabilidad fiscal y la suficiencia recaudatoria, proporcionando un marco de certidumbre para los contribuyentes y para el país, y muy importante, permite recaudar los recursos necesarios para financiar los programas del bienestar, la inversión en infraestructuras, trenes, carreteras y todos los proyectos a los que se ha comprometido la presidenta. Asimismo, seguir otorgando todos los servicios públicos significa más escuelas, más maestros, más hospitales, más doctores, más enfermeras, más seguridad, etcétera, etcétera. Todo esto cerrando las brechas que se crearon en los gobiernos neoliberales con un enfoque que se basa en el principio de la cuarta transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Es cuánto, presidenta? Bueno, pues esta es la información. A ver, pon la primera. Este es enero-septiembre de todos los años, ¿verdad? En enero-septiembre del 2019, la recaudación llegaba a los 3 billones. 1 billón en México, como lo contamos, es 1.000.000 de millones, o sea, 12 ceros. Son casi 3 billones. A septiembre de 2025, la recaudación es de 4.6 billones. Obviamente aquí pues hay una parte de inflación, pero de todas maneras, ¿este es nominal o real? Nominal. De todas maneras, fíjense, del 2024 al 2025 es 9.1%, es decir, en términos reales, incluso descontando inflación. Así que un aplauso para el equipo de la Secretaría de Hacienda y un aplauso más grande para todas las mexicanas y mexicanos. Esto muestra pues no solamente una confianza en que los recursos se utilizan de manera transparente y honesta, sino el cumplimiento del pago de impuestos y derechos del 99.9% de las y los mexicanos, o el 99.99999%. Por cierto, la mayoría de los empresarios, yo diría casi todos, con muy pocas excepciones, pagan sus impuestos. Hay algunos que no, pero la mayoría, y también un agradecimiento, porque hay un pago a tiempo de los impuestos, y esto ya incluye el regreso del IVA, del ISR. ¿Por qué no platicas, Tony? ¿Cuánto IVA se regresó este año? ¿Y cuánto ISR? ¿Cuántos? De enero a septiembre se han devuelto de IVA, de impuesto al valor agregado para pequeñas, medianas, grandes empresas, aproximadamente 630,000 millones de pesos. Es un monto superior 2% al año pasado. Y de la declaración de las personas físicas se devolvió
de impuestos sobre la renta, 40,000 millones de pesos. Y los contribuyentes han cumplido. Hubo también un aumento muy grande, como del 10% en las declaraciones de personas físicas. Digo, para aquel que diga, dejen la gráfica, para aquel que diga que no se devolvió el IVA o no se devolvió el ISR, en tiempo y forma se devolvió de acuerdo con la ley, lo que establece que debe regresarse en IVA y en ISR. Y luego, la siguiente. Estamos esperando que el total de contribuciones al 2025, a diciembre, ¿no?, sea de casi 6 billones. Representaría incluso casi 5% más de lo que presentamos en la Ley de Ingresos. Y luego, la que sigue para el 2026, pues dada el buen trabajo y el cumplimiento de la ciudadanía, más algunas medidas adicionales, estamos esperando o estamos proponiendo un aumento de 496,000 millones de pesos de ingresos adicionales en el 2026. ¿A dónde va este recurso? Programas de bienestar, obras de infraestructura, educación, salud, vivienda, esencialmente, porque los gastos del gobierno se han reducido, los gastos operativos, sin afectar obviamente la operación de la gente. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos a ver quién no ha preguntado recientemente. A ver al compañero ahí de Uno TV que no había preguntado, y luego acá, de acá.